estoy con Cuba, yo voy por Cuba. Por ese pueblo que lucha y lucha y sus batallas han sido muchas. Saludos a todos los amigos. Les envío un fuerte saludo y un agradecimiento en nombre de los colaboradores de nuestra brigada y en nombre del pueblo cubano por todo el esfuerzo que hacen enfrentando el bloqueo y luchando fuertemente contra ese bloqueo genocida que ha impuesto Estados Unidos a nuestro país. Y les transmito la confianza de que los cubanos no nos rendiremos. Resistiremos y nos seguiremos sacrificando para globalizar la solidaridad y hacer de este mundo un mundo mejor, que es posible. En el periodo del 2020 hemos visto que no solo han sido medidas económicas las que han hecho daño a nuestro país, sino también se ha desatado una campaña con el objetivo de desacreditar la labor de la colaboración médica cubana, específicamente haciendo que muchos países no aceptaran la ayuda del contingente Henry Reed. Nosotros tenemos como un valor de nuestra sociedad la solidaridad y el internacionalismo. Ya decía nuestro comandante en jefe Fidel Castro, ser internacionalista es saldar nuestra propia deuda con la humanidad. Y algunos se preguntan, ¿cuál deuda? Y podemos revisar la historia de Cuba y tenemos las hazañas de nuestro cacique Atuey, que vino desde su isla Quisqueya, Santo Domingo, a liderar las sublevaciones de nuestros aborígenes contra los colonialistas españoles. Pero está Máximo Gómez, también de tierra dominicana, que llegó a ser nuestro jefe, general en jefe del Ejército Libertador. Él, que fue el que ayudó y que mostró cómo el machete no solo era un arma de guerra, sino que podía ser un arma muy útil en nuestras luchas de independencia. Pero también Carlos Roloff o todos aquellos mambises italianos que narra Fernando Ortiz en su libro. Y aprovecho esta oportunidad para decir que en aquellos años del siglo XIX se desarrolló un movimiento de solidaridad italiano que nació del sentimiento de los italianos, y valga la redundancia. A diferencia de los movimientos de solidaridad que existieron en otros países con nuestra guerra de independencia, en Italia no habían cubanos emigrados. Fueron los italianos que se solidarizaron con la guerra contra el colonialismo español y ayudaron y enviaron muchos mambises italianos a apoyar. Incluso la prensa reflejaba diariamente los sucesos que acontecían en los campos, en las batallas cubanas. En el año 1959, específicamente en mayo, el presidente Eisenhower amenaza con la reducción de la cuota azucarera y otras medidas económicas si el gobierno revolucionario asumía y acometía acciones como la nacionalización de las grandes transnacionales que existían en Cuba. En el año 61, ya el gobierno como tal de Estados Unidos anuncia el rompimiento de sus relaciones diplomáticas y consulares con el gobierno de Cuba. Y el 7 de febrero de 1962, John F. Kennedy firma la orden ejecutiva de imponer el bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba, donde además de la asfixia económica de la isla, el presidente promueve su aislamiento político a nivel regional e internacional. Recordar que es esta misma administración que promueve la invasión a Playa Girón, que pretendió apoderarse del territorio cubano, pero en menos de 72 horas fueron derrotados. Desde abril de 2019 hasta marzo de 2020, el bloqueo ha causado pérdidas a Cuba en el orden de los 5.570.3 millones de dólares, lo que representa un incremento de alrededor de 1.226 millones de dólares con respecto a periodo anterior. Por primera vez el monto total de las afectaciones ocasionadas por esta política en un año rebasa la barrera de los 5.000 millones de dólares, que ilustra hasta qué punto se ha intensificado el bloqueo en esta etapa. Las afectaciones calculadas no contemplan las acciones del gobierno de los Estados Unidos en el contexto de la pandemia. La confianza del pueblo cubano, guiado por el partido, siguiendo a su gobierno y el Estado, seguiremos en la construcción de un socialismo próspero y sostenible. Seguiremos levantando nuestra bandera
de soberanía y solidaridad. Seguiremos intentando ayudar en la construcción de ese mundo mejor que es posible. Gracias por todo lo que hacen. Abajo el bloqueo. Yo estoy con Cuba, yo voy por Cuba. Por ese pueblo que lucha y sus batallas han sido muchas. Yo estoy con Cuba, yo